Buenas, buenas. Continuamos con el cursito de Elixir. En esta tercera entrega vamos a hablar sobre el intérprete interactivo de lenguaje, o más conocido como IEX. ¿Sí? IEX es el REPL del lenguaje Elixir. Acá adentro podemos poner todos los comandos que nosotros queramos. Podemos analizar el lenguaje, podemos ver documentación, podemos ejecutar nuestras funciones. ¿Esto para qué nos es útil? Bueno, si nosotros estamos programando algo y no queremos ensuciar el código que estamos haciendo, probando cosas, podemos simplemente usar el REPL e investigar acá los resultados del código que nosotros queramos, ¿sí? Funciona como todo REPL. Más allá de que sea un lenguaje funcional y eso, no hay diferencia con el REPL de Node.js, ni con el REPL de Ruby, ni con el REPL de Python, ¿sí? Simplemente lee instrucciones, ¿sí? Y devuelve los resultados, ¿sí? Esto analiza las expresiones y devuelve el resultado, y vuelve a analizar y vuelve, ¿sí? Todo el tiempo va haciendo ese bucle. Si vos le pones una cadena, una sumatoria o lo que sea, analiza eso y te devuelve el resultado. No tiene más misterio que eso, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre qué funciones nos ayuda, qué funciones nos da el REPL de Elixir, qué ventajas, ¿sí? Cómo nos ayuda para nosotros poder empezar a probar los tipos de datos, para poder empezar a investigar un poquito más sobre el lenguaje. Si nosotros apretamos la H y Enter, vamos a ver que se nos abre toda la ayuda del intérprete de comandos, ¿sí? Vean que acá el título dice IEX Helpers, ¿sí? Ayudantes de IEX. Entonces acá nos muestra, por ejemplo, con la I vemos el tipo de dato, ¿sí? Podemos cambiar de directorio, borrar la pantalla, ver qué funciones exporta un módulo. Ya vamos a hablar de módulos en su momento, ¿sí? Y tenemos un montón de funciones que nosotros podemos aprovechar dentro de este REPL para empezar a investigar un poquito más sobre el lenguaje. Por ejemplo, una función, puedo decir hola mundo, ¿sí? Este va a ser el hola mundo del lenguaje. Aprieto Enter y vean que yo acá, ¿sí? Paso de línea de la 4 a la 5. Si yo quiero reusar este hola mundo que tengo acá, ¿sí? En la línea 4, solamente tengo que hacer B, ¿sí? Entre paréntesis la línea, en este caso la 4, y me vuelve a imprimir el hola mundo, ¿sí? Esto está bueno porque cuando estás dentro de los REPL interactivos normalmente no podés copiar y pegar una línea tan fácilmente. Bueno, esto te deja hacerlo, ¿sí? Otra cosa que tiene es ayuda sobre los tipos de datos. Si yo quiero saber de qué tipo es un número, ¿sí? Yo puedo apretar I10 y me dice, vamos a borrar la pantalla para que se lea todo bien, I10 me dice el término es un 10, el tipo de dato es un integer, ¿sí? Módulo de referencia integer. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a trabajar ciertos tipos de datos, incluso los números, muchas veces con módulos, ¿sí? Vuelvo a decir, vamos a explicar lo que es un módulo un poquito más adelante. Y dice que implementa ciertos protocolos que ya lo vamos a explicar esto que es. Adelanto, es una forma de polimorfismo solamente, ¿sí? Bueno, visto esto, vamos a ver qué operaciones tenemos. Primero que nada, un poquito de aritmética básica, ¿no? Como quien dice. Si nosotros tenemos la suma, 1 más 25 por ejemplo, ¿sí? La multiplicación, 12 por 2, la división, ¿sí? 500 entre 3, y fíjense que la división me da un resultado de un número que no es un número entero, ¿sí? Es un punto flotante. Estos números se los conoce como punto flotante. En el caso de la división, ¿por qué lo hace así? Porque me está dando el resto de la división. Todos sabemos que cuando dividimos algo
muchas veces suele haber restos de división, entonces me lo muestra, ¿sí? En este caso, en este lenguaje, siempre me va a mostrar el resto de la división, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago 15 entre 3, me va a decir que es 5, pero punto 0. Acá no hay resto de división, pero le está agregando un punto 0 y está haciendo que el resultado sea un número flotante. ¿Por qué es eso? Porque Elixir por defecto todas las divisiones, ¿sí?, con este operador, con el operador de división, las ejecuta sobre números flotantes. Toma el número entero y lo transforma a un número flotante, ¿sí? Acordémonos, hacemos 34 entre 22, por ejemplo, y me devuelve el número flotante. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pero todas las divisiones son un punto flotante, es un garrón, porque hay veces que uno quiere números enteros y no te interesa el resto de una división. Bueno, para eso, para divisiones enteras, tenemos la función div, ¿sí? Donde si yo pongo 24 entre 22, fíjense que la función, como todo lenguaje, entre paréntesis, ¿sí?, los argumentos. Presiono enter y me devuelve 1, hecho un número entero y recortando todo el resto de la división, ¿sí? Bueno, ¿y qué otra operación nos falta entonces? La resta, obviamente. Qué sé yo, 123 menos 23 obviamente va a dar 100. Los números acá son enteros, ¿sí? Toda resta, a no ser que sea explícitamente sobre números flotantes, va a ser número entero, ¿sí? Por defecto. Hasta ahí la parte de los números. Tenemos también podemos representarlo en forma hexadecimal, 0x16 por ejemplo, ¿sí? Nos da, tenemos representación en forma decimal, bueno, ya lo vimos, en forma flotante también. Después tenemos tipos de datos booleanos, ¿sí? Por ejemplo true y true, ¿sí? True. Este operador, como que me adelante, es el operador AND, viene siendo de todo tipo de datos booleano, ¿verdad? Tenemos true o false, ¿sí? Son operadores básicos booleanos. Este significa si hay un resultado o otro resultado, ¿sí? Esto normalmente de estos lados vienen expresiones, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bien. ¿Qué otro tipo de dato tiene? Los átomos. Los átomos son súper útiles en Elixir, ¿sí? ¿Qué es un átomo? Bueno, es un elemento cuyo nombre es su propio valor. Suena raro, ¿verdad? Tómenlo como los símbolos de Ruby, si conocen Ruby, o los símbolos de, no de JS, de JavaScript, ¿sí? Que no de JS no suelen tener mucho sentido. Hay algunas cosas que se pueden hacer, pero no digamos que son un tipo de dato fundamental. Acá sí, en Elixir los átomos son tipos de datos fundamentales. Vamos a ver, por ejemplo, un átomo sería mi átomo, ¿no? Y vean que lo que me devuelve es el mismo nombre, ¿sí?, del átomo que yo le puse. De primera vista esto no hace ningún sentido, porque vos decís, ¿para qué quiero este elemento si lo único que hace me da el nombre que tiene? No me sirve para nada. Lo querés asignar a algo, poner a un 23 y no te deja asignarlo, ¿sí? Esto sirve para analizar, básicamente se usa mucho para extraer datos de los resultados de las funciones, ¿sí? Hay algo en Elixir que vamos a ver más adelante que se llama pattern matching, pero usa átomos, ¿sí? Se usa mucho con este tipo de datos. Bien, hay funciones que retornan un OK y hay otras que retornan un error, ¿sí? Hacerlo de esta manera nos permite a nosotros ver si una función retornó OK, o sea, si funcionó o si tuvo alguna falla. Es tan simple como eso. Luego podemos desviar según lo que haya ocurrido, ¿sí?
Bueno, ¿qué otro tipo de datos tenemos? Los strings de toda la vida, las cadenas, ¿sí? El hola mundo, ya lo habíamos visto, el hola mundo. ¿Qué otro tipo de datos tenemos? Bueno, vamos a hacer un conteo hasta ahora. Tenemos números enteros, ¿sí? Números de punto flotante, ¿sí? Tenemos booleanos, ¿sí? Tenemos átomos, bien, y tenemos strings, bien. Esos son los tipos de datos básicos del lenguaje. Después tenemos ya los datos compuestos, los vamos a ver ahora en un momentito. Vamos a acostumbrarnos a inspeccionar estos tipos de datos, y eso lo hacemos, como dijimos, con i. Bien, vamos a vamos a inspeccionar el átomos, ¿sí? Este átomo. Vean lo que me dice. El término, sabemos que es el mismo, se llama como el nombre, ¿sí? Tipo de dato atom, módulo de referencia, otra vez más, atom, y los protocolos que implementa. Bien, si hacemos lo mismo con el string, vamos a ver que acá hay una cosita distinta. Acá me está diciendo el término es un string, data type bit string. ¿Por qué? Dirán, es raro, o sea, a ver, bit string es un nombre raro para un módulo que debería de trabajar con cadenas, ¿verdad? Y acá tenemos una descripción. Este es un string, un binario codificado con UTF-8, ¿sí? Esto es impreso alrededor de doble quotes, ¿verdad? Hola mundo, como acabamos de hacer, ¿sí? Puesto que todos los códigos UTF-8, puesto que la codificación de todos los code points de UTF-8 son imprimibles. ¿Qué significa todo esto? A ver, veamos que tenemos acá tipo de dato bit string, pero los módulos son string y binary. Y binary es un átomo. ¿Y cómo puede ser un átomo y un módulo a la vez? Bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, ¿sí? Paso a paso, porque sé que genera confusión. Y acá tenemos, por ejemplo, los protocolos que ya comentamos que era una forma de polimorfismo. Solamente eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro tipo de datos, ¿sí? Por ahora, datos compuestos. Datos compuestos tenemos básicamente 3 y 1 que vamos a ver más adelante, que son los structs. Primer tipo de datos, la lista de toda la vida, 1, 2, 3, ¿sí? Podemos agregarle tipos de datos distintos, como un hola y un true, por ejemplo. Bien, la lista siempre soporta tipos de datos distintos. Bien, si queremos saber el largo de la lista, len, vamos a hacer 1,2,3 por ejemplo, y ahí me da el largo de la lista, ¿sí? Con la función len. Bien, vamos a ver qué otro tipo de datos tenemos, ¿sí? Esto lo vamos a ir repasando después en profundidad cada tipo de datos. Yo lo quiero presentar primero. Bien, tenemos la tupla, ponele, que almacena elementos, ¿sí? Separados por comas y entre estos corchetes, ¿sí? ¿Para qué sirve una tupla? Bueno, para poder pasar varios valores a una función o recibir varios valores de una función, ¿sí? Básicamente funciona así. Ese es el tipo de dato tupla. Bien, otro tipo de dato, ¿sí? Aclaro, la tupla también puede ser de cualquier cantidad de valores distintos, ¿sí? Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, no hay ningún problema con eso. Otro tipo de datos son los diccionarios. El diccionario lo podemos ver como un objeto de JavaScript, ¿sí? Como un objeto literal. En JavaScript, por ejemplo, nosotros hacemos un objeto entre corchetes. Acá eso se consideraría una tupla,
¿sí? Como acabamos de ver. Vamos a inspeccionar un momentito la tupla, ¿sí? Fíjense, tipo de dato tuple. Vean que es un tipo de dato, no es una construcción, ¿sí? Esto es importante saber. Es un tipo de dato nativo del lenguaje, no es algo que se haya construido en base a los tipos de datos básicos como el string o cosas por el estilo, ¿sí? Módulo de referencia tuple. Bien, ya dijimos, bueno, quedamos en las tuplas. Vamos a ver el tema de los diccionarios. Diccionario es como en JavaScript, clave valor, ¿sí? Yo pongo, por ejemplo, nombre, bien, y puedo tener, qué sé yo, en mi caso Martín, ¿sí? Esta sería la clave nombre, y este sería el valor, bien. Pueden ser de cualquier tipo de dato las claves, aclaro, yo puedo poner acá un número y eso me va a funcionar. Puedo poner 1 y puedo poner un hola y eso me va a funcionar, ¿sí? El valor también puede ser de cualquier tipo de dato, por ejemplo true. ¿Bien? Ahora bien, existe también otra sintaxis para los diccionarios, que es, puedo poner nombre, dos puntos, Martín, ¿sí? Es más fácil que la sintaxis de flecha. Algunas veces se usa esta sintaxis y otras veces se usa esta otra sintaxis, ¿sí? Es según la ocasión. Bueno, por ahora yo no sé si dejarlo acá. Vamos a ver, por ejemplo, no sé si con la división expliqué cómo sacar el resto de la división, porque eso creo que quedó medio en el aire, ¿sí? Vamos a ver acá 12.2 entre 4, ¿sí? 3,5, perdón, 3,05. Para sacar el resto de esta división lo tenemos que hacer con la función rem, ¿sí? Uso la función, separo los argumentos entre comas y acá 12.2 entre 4 rem. Ay Dios, bien. 12 entre 4, obviamente tiene que ser con números enteros, ¿verdad? 0 entre 5 me da 2, en este caso sería menos 2, bien. Bueno, por ahora vamos a dejarlo un poquito así. Ahora vamos a explicar en un momento, bueno, lo explico ahora. Vamos a explicar los datos octales. No se suelen usar, yo de hecho he visto muy pocas veces, pero bueno, también soporta tipo de dato hexadecimal, por ejemplo 0xf es el 15, ¿sí? 0x9 entonces tenemos que es el 9, ¿sí? 0x10 tenemos que es el 16. Este tipo de dato es en la notación hexadecimal, no en la notación entera, ¿sí? Que usamos nosotros de toda la vida. Después tenemos también la notación octal. Por si queremos usar esa notación podemos hacer 0b, por ejemplo, 10-12, ¿sí? 10-10, perdón, me pasé. Y tenemos el número 10, ¿sí? Y tenemos el número 14. Es raro ver este tipo de notaciones, a no ser que sean cosas muy científicas, digamos. Es raro verlo en un programa, pero bueno, están ahí, ¿sí? Otra cosita que me gustaría explicar, por ejemplo, nosotros podemos hacer los números enteros, no sé si lo dije, pero los números enteros en Elixir pueden tener la cantidad de caracteres que nosotros queramos. Yo puedo presionar esto así, indefinidamente, y mientras me alcance la memoria, esto es un número bar, ¿sí? Obviamente si hago dividido 2 me parece rompo toda la máquina. No, ahí está, ¿ves? Vean acá que me puso notación científica, en este caso 4E. Significa que Elixir lo soporta, ¿sí? Entonces puedo hacer 1,0, por ejemplo, E y una resta, menos 10, ¿sí?
perdón, E-10, y acá me está mostrando que soporta la notación científica, ¿sí? Bueno, por ahora yo diría que eso es todo. Podría 12E a la 2. No, eso sí que no me deja hacer. Por ahora es todo. Nos vemos mañana. Vamos a empezar a ver ya los tipos de datos, cómo podemos empezar a trabajar con los tipos de datos. Vamos a ver asignaciones. ¿Sí? Por ahora lo que quise hacer fue presentar los tipos de datos que hay, solamente eso. Y bueno, nos vemos mañana entonces. Espero que lo hayan disfrutado. Chao.